La criatura nahual de la carretera. Historia de terror compartida por el trailero Concho. Buenas tardes o noches. Mi nombre es Concepción, pero mis amigos me llaman Concho. Tengo 35 años de trailero, y esto nos pasó hace algunos años a uno de mis primos y a mí, en un viaje de rutina. Sé que parecerá algo de no creerse, pero fue real. Sucedió allá por los inicios del año 2000. A mi primo Sebastián siempre le había gustado acompañarme a dejar cargas durante las vacaciones. Le insistíamos mucho a sus papás para que lo dejaran acompañarme, ya que teníamos una conexión muy cercana, casi como hermanos. Siempre lo dejaban ir, pero la condición siempre era la misma. Ir conmigo era un trabajo, no un juego. Así que debía ayudarme y yo le pagaba para sus gastos, hospedaje y alimentos. Y además debería llevarse su gigantesca mochila con todos sus deberes escolares. Así que siempre llevaba un mochilón repleto de libros y cuadernos a los viajes. Nuestras salidas de verano ya se habían convertido en una tradición familiar. Así que cada julio y agosto de todos los años, desde que él entró a la secundaria, ya era nuestra acostumbrada rutina pelarnos a hacer viajes juntos. Éramos el dúo dinámico, decía despectivamente mi tía de nosotros, pues no estaba muy convencida con la idea de llevarme a su progenitor a vivir lo que ella llamaba aventuras no adecuadas para un muchachito de su edad y su alcurnia. Cuando salíamos al camino, nos carcajeábamos de esas palabras, haciendo mofa con comentarios ingeniosos sobre su majestad Sebastián y su alta alcurnia. Era divertido para ambos, pero ese verano cambiaría todo y sería la última vez que haríamos ese viaje de vacaciones juntos. Cierta tarde calurosa, nos pidieron llevar un cargamento de embutidos a varios centros comerciales en una ruta muy sencilla que había hecho ya varias ocasiones. El viaje abarcaba más o menos 15 entregas para llevarlas a los centros comerciales verdes en los límites del Estado de México y Querétaro. Así como terminar en este último estado el pedido más grande. Decidimos echarle muchas ganas. Era un día viernes, así que lo pudimos completar prácticamente en un solo día. Cuando terminamos decidimos ir a quedarnos a un parqueadero que siempre visitábamos en esa área, donde tenía restaurante y un cine. Todo iba normal. Sebastián repasaba algunas lecciones de su tarea mientras hacíamos bromas y yo conducía. Cuando me di cuenta de la primera cosa rara, nos dieron las 2:30 de la madrugada y seguía manejando. Ya habíamos pasado por esa zona varias veces y realmente no le habíamos prestado la importancia debida, o simplemente jamás lo habíamos notado. Pero esa noche pareciera que nos adentrábamos por una vieja carretera en la que solo se veía un paisaje desértico, el cual se perdían las luces de la ciudad con la lejanía, y más adelante no hubiera absolutamente nada más que la oscuridad en la noche y apenas uno que otro carro en un par de kilómetros adelante. Yo iba fumando y mi acompañante bebiendo un refresco, cuando ambos pudimos ver 2 puntillos rojos a la par del camión entre los hierbajales. Al inicio pensé que serían luciérnagas, pero Sebastián me dijo que eran rojas y que si eso fuera, ¿por qué solamente había 2? Si se suponía que deberían ser más. De repente, un sentimiento de incomodidad se apoderó de nosotros. De un momento a otro, no sé qué nos impulsó por subir las ventanillas, colocar los seguros y cerrar la escotilla que comunica con la caja del tráiler.
Tanto Sebastián como yo nos habíamos sincronizado y nos veíamos sumamente nerviosos. Algo en el camino se había notado sumamente pesado y abrumador. Al voltear al lado derecho nuevamente, ya no había nada. Lo que tenía que pasar pasó. Después de haber bebido demasiado refresco y café, la naturaleza comenzó a llamarnos de manera insistente. Le dije a mi primo que observara un lugar donde poder parar, de modo que no nos viera algún policía y nos jodiera el viaje por ir al baño. Mi primo vio a lo lejos que había algunos arbustos gigantes. Se situaban al costado de la carretera. Esa era la oportunidad ideal para desahogar las ganas de orinar. Lentamente fui disminuyendo la velocidad y me detuve justo detrás, pero muy cerca del mentado arbusto. Parecía literalmente un pequeño jardín que estaba en medio de la nada. No había tráfico, no se veía nada a ambos lados del camino, pero por alguna extraña razón que ambos ignoramos hasta ese momento, nos sentíamos nerviosos, con miedo. No un miedo a ser descubiertos o asaltados, o en el peor de los casos multados por las faltas de la moral. No, era un miedo extraño, muy similar al pánico, como un presentimiento de que algo iba a pasar. Como cuando sientes que algo o alguien te observa, y no con buenas intenciones. Nos pusimos espalda con espalda a hacer lo nuestro. Mi primo terminó antes que yo y me tocaba insistentemente el hombro. Tenía para mostrarme una desagradable e inesperada sorpresa. Me señaló hacia atrás de la dirección en que íbamos, en el punto más lejano de la carretera. Justo detrás del camión se veían dos lucecitas rojas brillantes, que se dirigían a toda velocidad en dirección a nosotros. Para evitar contratiempos indeseables y lamentables, nos subimos al camión y nos pusimos en marcha. Totalmente en pánico, Sebastián me preguntó qué estaba pasando. Le dije que se tranquilizara y se pusiera el cinturón de seguridad. Ya en marcha, noté que las luces rojas no estaban, sino que parecían los faros de un gran vehículo, ahora las que venían hacia nosotros. Sin quitarle la vista encima de los focos del vehículo que se aproximaba a toda velocidad por el carril contrario al nuestro, de a poco fui notando que se trataba de otro camión de carga que no tenía menos de 18 ruedas. Que al acercarse vi que transportaba cerdos debido al ruido que percibimos de esos animales en la parte trasera del doble semirremolque. Mi camión es un poco más moderno y pesado por el modelo y el camarote. El caso es que ese compa venía hecho la duro. Cuando el otro camionero se percató finalmente de que estaba invadiendo mi carril, en vez de quitarse, bajar la velocidad u orillarse a su lado correspondiente, me hizo un vertiginoso y extraño cambio de luces, pitando como desesperado, como si quisiera sacarme del camino o qué sé yo. Con el pánico que teníamos desde hace un buen rato, obviamente no pude entender sus señales o qué carajos estaba tratando de decirnos. Como les dije antes, estábamos muy nerviosos y casi en terror, por lo que decidí mejor no arriesgarnos y me orillé lo más que pude a mi lado para darle mucho más campo de acción al tipo ese que seguramente venía hasta el rabo de perico y que se aproximaba peligrosamente y a una gran velocidad sin razón aparente hacia nosotros. Luego de que pasó el camionero vuelto madre y de manera paralela junto a mi tráiler, casi rozando mi carrocería, miré por mi retrovisor observando cómo este hombre se perdía, dando coletazos con su pesado camión en la oscuridad de la madrugada. Maldito loco, refunfuñé molesto,
mientras mi brother y yo nos preguntábamos acerca de lo que acababa de pasar. Pero honestamente, estábamos tan sacados de onda por lo del miedo, y luego este maldito loco saliendo de la nada, aparentemente en estado de estupefacción y a punto de chocarnos, que le dije a mi primo que nuevamente aseguráramos las ventanillas y seguros de ambas puertas, y no nos pararíamos hasta llegar a Querétaro en un parqueadero seguro. El trayecto no estaba muy lejos, pero el camino se me estaba haciendo eterno, como si estuviera en una carretera totalmente diferente, como si se tratara de un camino totalmente extraño. Sebastián me pidió que pusiéramos algo de música para liberar un poco de la tensión que se hacía cada vez peor en el ambiente. Pusimos algo para desaburrirnos. Sebastián me dijo que sacara su iPod que estaba en la mochila detrás de los asientos. Así que estiré el brazo derecho para sacar el aparato y enchufarlo al auxiliar del camión. No me tomó ni siquiera 4 segundos hacerme de él, que fue el tiempo que quité los ojos del camino, cuando Sebastián me tomó fuertemente del brazo, y cuando giré para voltear de nuevo la vista en la carretera, observé en la lejanía que en el carril contrario a nosotros se aproximaba otra cosa. No era otro camión loco, y en esa ocasión no eran un par de luces de auto viniendo en nuestra dirección. Eran nuevamente esas lucecillas rojas que venían haciéndose más grandes mientras se acercaban por el camino. La reacción de mi primo, como la de todo adolescente, fue lo más natural. El miedo le hizo orinarse encima. Ninguno de los dos dábamos crédito a lo que veíamos. Estábamos enmudecidos y tiesos del puro terror. Al irse aproximando, las luces rojas fueron tomando forma conforme iban saliendo de la negrura de la noche. Justo hacia nosotros venía trotando una cosa, alguna clase de animal o criatura, pero también pareciera como alguna clase de persona o qué demonios sé. Trotaba en 4 patas. Al igual que mi primo, obviamente yo también me horroricé. El miedo se apoderó de mí, de ver a aquel hombre, bestia o lo que haya sido, trotando como un animal a tan grande velocidad, y de una manera que para nada era normal o natural. Y verlo venir hacia nuestra dirección hizo que ambos pegáramos el grito de miedo más puro. Metí el acelerador hasta el fondo, sin pensar en nada más que avanzar y salir a toda velocidad en marcha de ese lugar mientras que el terror nos invadía. No me importaba arrollarlo o que se quedara embarrado en el parabrisas. Cuando lo pasamos, esta cosa se dio vuelta. Les juro, por lo más sagrado, que yo iría a unos 90 kilómetros por hora. Pero a pesar de eso, aquel ser pálido de piel descuidada y poco pelo se dirigía en forma veloz y cuadrúpeda, que al inicio venía en nuestra dirección, ahora comenzó a perseguirnos. Por más que intentamos dejarlo atrás, no podía. Se acercaba peligrosamente a nuestro costado izquierdo. Lo increíble es que venía persiguiéndonos primero de reversa y parecía más grande del tamaño de un caballo. Pasó justo a un costado mío, como en cámara lenta. Por espacio de un segundo el tiempo se detuvo y pudimos verlo bien, detenida y detalladamente. Su piel amarillenta y llena de costras como las de un perro sarnoso. Eso era lo que le hacía verse pálido a la luz de mi camión. Solo algunas pocas áreas de su famélico cuerpo estaban llenas de pelos, tieso y desaliñado. Su hocico era alargado, de puntiagudos colmillos. Todo ese ser era material para pesadillas. Pero lo que provocó el verdadero terror en mi primo y en mí no fue eso,
sino esa maldita apariencia. Su postura, aunque antinatural, y su horrorosa complexión, que no podrían ser las de un ser humano. Mitad animal. ¿Cómo podría ser posible un hombre que corriera a la par de un camión y en reversa, y después lo rebasara como si nada? Nos preguntamos eso cuando el extraño ser finalmente aceleró el paso y nos adelantó, perdiéndose entre la negrura de la noche, de la misma manera en la que aquel camión lo hizo de manera violenta hace apenas unas horas atrás. Bajé la velocidad sin detenerme. Observamos detenidamente cada lado del camino. De vez en cuando, un auto nos hacía saltar el susto. Pero una vez que nos cercioramos de que no se veía a la espantosa cosa a la distancia, frené el camión. Lloramos un rato para desahogarnos y nos empezamos a cuestionar acerca de lo que habíamos presenciado. Ninguno de los dos dábamos crédito a lo acontecido. Estábamos en estado de shock y visiblemente atemorizados. Obviamente no podíamos quedarnos allí, así que dejamos solamente las luces necesarias y apagamos el resto. Avancé despacio por el resto del camino, hasta que llegamos a un parqueadero seguro. No bajamos del camión hasta que vimos varias personas que se acercaban para dirigirse al restaurante. Allí tomamos lo que pudimos y nos registramos en un hotelito. Ordenamos de cenar mientras comentábamos. Al parecer, esa cosa no solamente la vimos nosotros esa noche. Algunas personas describieron a una cosa parecida o quizás la misma criatura en diferentes tramos y horarios esa misma noche. Estábamos discutiendo sobre ello cuando hubo un reporte vial en la televisión en ese momento. La misma sensación de miedo inexplicable regresó a nosotros y varias personas de las que estaban en el establecimiento cuando los reporteros daban una nota acerca de que kilómetros adelante de donde nos topamos a aquel trailero loco, un camión de doble semirremolque que transportaba cerdos se había volcado aparatosamente hacía apenas una hora. El camión estaba en muy mal estado. Se consideraba pérdida total. Todo había sido medianamente normal, si no fuera porque la aseguradora reportó que gran parte de los cerdos habían desaparecido. Algunos otros estaban regados por el camino, obviamente por el accidente. Pero lo más perturbador del asunto era que la parte frontal del camión tenía una enorme marca triple en el costado izquierdo, o sea, del lado del conductor. Aquel pobre tipo no venía bajo los influjos de estupefacientes. Solamente trataba de avisarnos que algo nos venía persiguiendo y que también lo venía siguiendo a él. Los peritos informaron que el resto del cuerpo de aquel pobre hombre que conducía el tráiler no pudo ser hallado en las inmediaciones del accidente. Solamente encontraron un brazo derecho, manchas y restos de ropa ensangrentadas en la cabina, como si algo lo hubiera arrastrado y se lo hubiera llevado. Fuera de eso nada, pero todo lo vimos en vivo. Y ese noticiero no lo repitieron jamás. Por alguna extraña razón, cuando volvimos a casa les contamos a mis familiares acerca de lo que pasamos esa noche. Evidentemente mi primo jamás quiso volver a acompañarme en los viajes de trailero. Tiempo después del suceso, comencé a tener experiencias similares, por lo que de igual manera dejé el trabajo de noche solo. Y siempre llevo un arma conmigo. En la empresa se cuenta que no solo en esa carretera, sino en los pueblos cercanos, aún se habla mucho acerca de los famosos nahuales, que se pueden convertir en animales para robar y hacer maldades.
Además de que algunos habitantes de los pueblos, y que son los más longevos, dicen que confunden a las personas para perderlas y quitarles sus pertenencias, o como en el caso que nos sucedió quizás también en la vida, para devorarlos. Por esa razón, quizás esa noche, al parecer el nahual nos persiguió para hacernos algo. No estoy seguro, y sea lo que sea, nos ha dejado secuelas permanentes. Tuvimos la necesidad de ir a terapias un tiempo, y como les dije antes, por si las dudas, mejor no trabajo de noche. Porque creo firmemente que lo que vimos fue real, ya que muchas personas en esa cafetería también lo han vivido. Esa noche creo que nos persiguió una criatura nahual, y de no ser por el otro camionero, quizás nosotros habríamos sido sus presas. Muchas gracias enormemente por contar mi historia. Muy buenas noches. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Antes de retirarme, quiero recomendarles la nueva página de Facebook, Relatos del Inframundo, donde encontrarás aterradores videos sin ningún anuncio. Abajo en la descripción te dejo el enlace. Muchas gracias.